Porque el Señor merece toda honra, toda gloria. Amén. Aleluya. Santo, santo eres Dios. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a mi Señor primeramente y a nuestro pastor por el honor y el privilegio que me conceden de estar aquí al frente. No soy predicadora, pero sí soy obediente, amén. Así que esperemos que Dios abra nuestros corazones, nuestras mentes para recibir lo que Él tiene para usted y para mí en este día. Santo eres Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y versículo 30. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Cuando lo tengan, digan amén. Santo eres Dios. Los que no lo tengan, digan gloria a Dios. Hebreos 11, 30. Santo, santo, santo. Mi alma te adora, Señor. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Voy a pedirle a nuestro pastor que me lleve en oración. Oremos. Dios, mi alma te adora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se pueden sentar. El miércoles yo estaba trabajando, temprano en la mañana recibí un mensaje de nuestro pastor que si podía exponer la palabra en este día. Le pedí al Señor permiso, yo no trabajo sin que el Señor me lo dicte, amén. Y me fui en oración allí en mi trabajo y le dije, Señor, si es tu voluntad, amén. Con algún propósito tú lo pusiste en el corazón de tu siervo. Y comencé a orar durante todo el día y en la tarde el Señor me dio el tema y el Señor me dio el versículo. Y en la tarde le contesté a nuestro pastor y le dije, amén. Para el Señor yo no puedo decir que no. Y el tema de esta mañana es, ¿qué hay detrás del muro? ¿Qué hay detrás del muro? Y yo voy a comenzar a dar unos eventos que antecedieron a la caída del muro de Jericó. Y vamos a comenzar con Abraham. ¿Cuántos saben quién es Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a llevar, a tierra de Ur de los Caldeos. Y allí te voy a bendecir. Inclusive lo sacó fuera de su tienda y le dijo, mira al cielo, cuántas estrellas, muchas, incontables. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y Dios cumple la promesa con Abraham, lo saca de allí, lo lleva a Ur de los Caldeos y le entrega la tierra de Canaán. Esa era la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esa era la tierra que fluye leche y miel. O sea que Dios automáticamente le entregó la tierra, la promesa que Dios le dio a Abraham, se la entregó rápidamente. No lo hizo esperar mucho. Pero ¿qué pasa? Eso está en el capítulo 15 del libro de Génesis. Pero ¿qué pasó con Abraham? Hubo mucha hambre en esa tierra. Y Abraham se movió a Egipto y abandonó la tierra que Dios le había prometido. O sea que nosotros estamos hablando de una tierra que ya Dios le había cumplido la promesa al pueblo, sin el pueblo todavía existir. Dios le entregó la tierra de Canaán a Abraham, pero hubo mucha hambre y Abraham se movió a Egipto y allí se quedó. Abandonó lo que Dios le había dado. Fue un mal mayordomo. Y usted se preguntará, ¿qué es un mayordomo? Es una persona encargada de dirigir el servicio o la administración de una casa, de una hacienda, de algo. Eso es un mayordomo. Y Abraham fue un mal mayordomo. Abandonó lo que Dios le había dado. Y por este error que Abraham cometió, el pueblo tuvo que esperar más de 400 años
para recibir la tierra que ya Dios les había prometido. Amén. Así que Abraham tuvo mucha culpa de lo que le pasó al pueblo. El pueblo estuvo cautivo en Egipto. Pueden adorar a Dios, no se siente sobre la alabanza. El pueblo estuvo cautivo en Egipto 430 años. Y eso se encuentra en el capítulo 15 de Génesis, el versículo 13. No fueron 2 días. El pueblo clamaba a Dios y le pedía: Señor, libértanos. Y Dios no los libertaba. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios tú que te bendiga? ¿Cuántas veces le has tenido tú a Dios una petición especial y Dios todavía no la ha contestado? A mí me ha pasado, pero no es el tiempo de Dios. No es tu tiempo, el reloj de Dios no es el reloj tuyo. El reloj de Dios no es mi reloj. El reloj de Dios es diferente. Sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son tus caminos, ni los míos. Dios hace cuando a Él le place, como a Él le place y con quien a Él le place. El pueblo, por su desobediencia, había quedado cautivo en el pueblo de Egipto. Y seguían adorando a otros dioses. Y seguían en idolatría. No se volvían a Dios. Pero cuando comenzaron a sentir la humillación, el desprecio, el rechazo del pueblo de Egipto, entonces se acordaron de Dios. ¿Qué tiene que pasar en tu vida y en la mía para acordarnos que Dios es nuestro Dios? ¿Cuántas cosas Dios tiene que hacer para demostrarte y demostrarme a mí que Él es el Dios real? Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace con nosotros. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y el pueblo clamó. Y 430 años después, Dios les contestó su petición. No era que Dios estaba sordo, no era que Dios no les escuchaba, era que Dios los estaba dejando pasar por el sedazo. Dios los estaba dejando que pasaran por esa prueba. ¿Sabe para qué? Para que se dieran cuenta que fuera de Dios ellos eran nadie. Usted y yo fuera de Dios somos nada, nadie. Santo eres Dios. Dios les envía a Moisés. Y ya sabemos la historia de Moisés. Fue con Aarón ante el faraón. El faraón no quería libertar al pueblo. Eso se encuentra en el capítulo 14 de Éxodo. Y el pueblo quería salir. Y Moisés quería salir con el pueblo a adorar a Dios. Pero el faraón no estaba dispuesto a dejarlos ir. ¿Y qué pasa? Dios envía 10 plagas. Sabemos la historia de las 10 plagas. Éxodo 14, 24. Si usted lo quiere leer en su casa, amén. Dios comienza a trabajar con el faraón. Y después de 10 plagas, toca el corazón de faraón por un ratito y los deja salir. Pero ¿qué pasa? Salen al desierto. Y el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Y comienza a perseguirlos con su ejército. Envía su ejército. Hombres a caballo, carretas. Un ejército enorme. Y el pueblo va caminando y caminando con Moisés al frente. Y se encuentran con un mar inmenso enfrente. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu mar? ¿Qué es lo que ha puesto Dios ahí al frente tuyo para probar tu fe? ¿Qué hay detrás del muro? Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Santo eres Dios. Llegan frente al Mar Rojo. Un mar pequeñito. Solamente tiene 2 kilómetros de largo y 335 kilómetros de ancho. O sea, estamos hablando de un mar inmenso. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba en Puerto Rico, vivía cerca de la playa. Y yo me sentaba muchas veces en la orilla a contemplar el mar, la inmensidad. Hay una parte en que el mar y el cielo parece que se unen y hay una canción que dice así, ¿verdad que sí? Es tan inmenso que usted no ve el final. Así de inmenso es tu Dios y el mío. Yo no sé tú, si tú lo crees así, pero yo sí lo creo. El Dios que yo le sirvo es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Aleluya, mi alma te adora.
Y el pueblo comenzó a temblar. El mar al frente y el ejército de Faraón detrás. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No es el Chapulín Colorado. ¿Quién nos va a ayudar? Moisés, ¿por qué nos sacaste de la esclavitud de Egipto para morir ahogados aquí en este mar? Se les olvidó las 10 plagas, pero bien rápido. Se les olvidó cómo Dios los sacó de Egipto. Las cosas grandes que Dios hizo para que el faraón les dejara salir. ¿Y a ti se te ha olvidado lo que Dios ha hecho contigo? O por lo menos con los tuyos. A mí a veces se me olvida. Somos humanos. Lamentablemente se nos olvida muchas veces. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Hubiéramos preferido ya quedarnos esclavos, que nos abusaran, que nos maltrataran, a morir aquí ahogados, o a que nos maten los del ejército de Faraón. Pero le pregunto yo a usted, si Dios los sacó de Egipto, ¿no tenía un plan para libertarlos del mar y del ejército? Yo creo que sí. El Dios que yo le sirvo es un Dios de orden, un Dios ordenado, todo lo tiene fríamente calculado. Amén. Conoce lo que usted y yo vamos a hacer, lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos o que lo hagamos o que lo digamos. Comenzaron a murmurar. Y Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, levanta la vara que tienes en tu mano, levántala, alza la mano sobre el mar. Y Moisés en obediencia lo hizo. Y el mar, sabemos la historia, se dividió en dos. Y el pueblo pasó en seco. Qué bueno es Dios. Que aún sabiendo que tú y yo somos tan malagradecidos, no se enoje conmigo. Sabiendo Dios que tú y yo no nos importa muchas veces lo que hace por nosotros, que se nos olvida. Como quiera, nos ama tal y como somos. Nos defiende, pelea por ti y por mí. Nos guarda, nos cuida, hace tantas cosas por nosotros. Y nosotros no hacemos nada o no damos nada a cambio. Pero antes de continuar con la historia, quiero hacerle una anécdota de un joven en una universidad. Este joven comenzó a estudiar, era su primer año en la universidad. Esto es una historia real. Y cuando llegó a la universidad bien contento, dejándole saber a todo el mundo que era cristiano, le tocó una clase con un profesor ateo. Y este joven a todo el mundo le decía, yo soy cristiano. Era joven de buen testimonio, amaba a Dios y se lo demostraba a todo el mundo. No se avergonzaba de Dios. Pero el enemigo siempre pone sus trabas, ¿verdad? Y Dios se lo permite. Hay gente que dice, ay, el diablo. Dios le permite que trabaje muchas veces en nuestras vidas para probar nuestra fe. Lo hizo con Job, lo hace con cualquiera de nosotros. Y este joven estaba en la clase y el maestro se dio cuenta de que el joven era cristiano, porque el joven no cesaba de decir que era cristiano y de hablar de Dios y de hablar de las maravillas que Dios estaba haciendo en su vida. Estaba en el primer amor, ¿verdad? Y el maestro comenzó a hacer burla de él. Y un día este maestro se levanta tempranito en la mañana, era la primera clase del joven. Y el joven se sentaba al frente. Y el maestro comienza a hablar sobre el éxodo. El éxodo del pueblo judío. Y dice, como los tienen engañados. Eso es una mentira. De que el mar se abrió en dos y ellos pasaron en seco. Los tienen engañados. Ellos pasaron por la orilla. Entonces aquel joven dio un brinco de la silla y dijo, amén. Entonces mi Dios es más grande de lo que yo pensaba, porque el ejército de Faraón se ahogó en la orilla. Ay. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. El ejército de Faraón se ahogó en la orilla.
Dios lo hizo quedar en vergüenza a través de este joven, hermanos. Es bien difícil cuando estamos en una situación donde hay personas que se burlan de nosotros. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y muchas veces nos enojamos. Mire, no se enoje. Dele gracias a Dios. Porque se da cuenta que usted y yo, le servimos al verdadero Dios. Y por eso hace burla de nosotros. Dele la gloria a Dios. Y siguiendo con la historia del pueblo de Israel, cruzó por el mar en seco. Vio cuando las aguas se cerraron y se ahogaron los del ejército de Faraón. Pero eso todavía no era suficiente para el pueblo. Eran tercos. Y usted y yo no estamos lejos de parecernos al pueblo de Israel. Usted y yo, si le pedimos a Dios que nos conteste una petición, por ejemplo, Señor, es que yo quiero estar delgada o flaquita, pero estoy gordita. Estoy enojada con Dios porque estoy gordita. Mire, hermano, eso no lo hace Dios, eso lo hizo usted y yo. Comí demasiado, me descuidé y gané peso, pero no estoy haciendo nada para bajar de peso. No se enoje con Dios. No se enoje con Dios. El pueblo de Israel seguía quejándose. Le dio pan en el desierto, le dio agua en el desierto, pero se hartaron del pan. Y Dios dijo que íbamos a darle carne. Y todavía no era suficiente. Y seguían murmurando, y seguían criticando, y seguían desobedeciendo a Dios. Qué pueblo aquel, ¿eh? Qué pueblo el de nosotros hoy. Santo eres Dios. Fue tanto y tanto y tanto el quejarse, el criticar, que un viaje que pudieron haber hecho en 11 días, tardaron 40 años en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar. Deja de quejarte. Dejemos de quejarnos de lo que Dios va a hacer o no va a hacer en tu vida y en la mía. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que hace el quejarnos? Atrasa el plan de Dios. Eso fue lo que le pasó a Israel. El estar quejándose, el estar murmurando, retrasó la bendición que Dios tenía para ellos. Mi alma te adora, Señor. El pueblo llevaba caminando mucho por el desierto, pero mire la misericordia de Dios sobre este pueblo. Y solamente por la promesa que hizo a un hombre, Abraham, no los destruyó en el desierto. Dice la Biblia que su ropa crecía con ellos. Su calzado no se desgastó. Mire, usted sabe lo que son 40 años caminando por el desierto. Y su ropa no le queda pequeña. Y sus zapatos no se le quedan. Y sus zapatos no se le hicieron rotitos. Santo Dios, eso solamente lo hace papá. Eso solamente lo hace Dios. Porque somos tan mal agradecidos con el Señor. El pueblo no se daba cuenta que Dios iba con ellos en todo momento. No dejó que nadie los tocara. Iba por el día como una columna de nubes para que el sol no los quemara. Mira, el amor de Dios por ese pueblo era grande. El amor por este pueblo es grande. Somos tan desobedientes. Hacemos cosas que a Dios no le agrada y todavía la misericordia de Dios nos cubre. Yo creo que ustedes no me están entendiendo. Yo creo que ustedes no me están entendiendo. Si usted me está entendiendo, diga gloria a Dios. Amén. La misericordia de Dios para con nosotros es grande. Es inmensa. El amor no tiene barreras. El amor de Dios es infalible, no falla. Tú y yo le fallamos a Dios, pero Dios no nos falla a nosotros. Y siguieron caminando en el desierto. Y llegó un momento en que Moisés dijo: voy a enviar 2 espías a la tierra de Canaán. Yo quiero saber qué es lo que tiene esa tierra. Yo quiero saber qué es lo que hay detrás del muro. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido?
¿Qué hay detrás del muro? Santo es Dios. Y dice la palabra del Señor que estos hombres fueron a Canaán. Santo Jesús, mi alma te adora, Señor. Y allí vieron que la tierra era buena. Tan buena y tan abundante que cogieron un racimo de uvas y entre dos hombres tuvieron que cargarlo. ¿Usted se imagina eso? A mí me fascina la historia, porque yo me remonto a ese momento y me imagino lo que estaba pasando en ese entonces. Pero no solamente había racimos de uvas gigantes, había personas que eran gigantes. Mira, imagínese, yo que mido 5 con nada y se para al lado mío una persona que mide solamente 7 pies. Y para mí eso es un mundo por ahí para arriba. Imagínese, gigantes de 9 y 10 pies. Imagíneselo nada más. Y aquellos hombres vieron a aquellos gigantes y se sintieron como hormigas en medio de ellos. Y lo otro que vieron fue que eran fuertes. No simplemente eran gigantes, eran guerreros, eran fuertes. Y para colmo, las ciudades estaban amuralladas. Pero yo no le estoy hablando de unas murallas pequeñitas. Yo no le estoy hablando de una verja. Yo le estoy hablando de murallas que cubrían, que usted no podía ver lo que había detrás del muro. ¿Qué hay detrás del muro? Dios permitió que Moisés enviara a estos 12 hombres a ver qué había detrás de ese muro. Santo es Dios. Y cuando regresaron a darle el informe a Moisés, no todas las noticias fueron muy placenteras. Le dijeron a Moisés, tú sabes que esa tierra es tremenda, abundante. Yo me los imagino, unos racimos de uva como este que traímos. Este es uno de los más pequeños, yo estoy especulando. Este es uno de los más pequeños, uno de los que pudimos cortar. Los frutos son grandes. La tierra produce, es abundante. Pero, siempre hay un pero. Pero hay unos gigantes en esa tierra increíbles. Y no solamente son gigantes, son guerreros, son fuertes. Pero también hay unas murallas que no nos permiten entrar y salir tan fácil de esa ciudad. Yo no sé cómo tú vas a hacer, Moisés, pero para allá yo no vuelvo. Yo me los imagino a ellos temblando de miedo. Se les olvidó que Jehová está con ellos y está contigo como un poderoso gigante. Que Él es el Señor de señores. Aleluya. Se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos en Egipto, en el desierto, y lo que seguía haciendo. ¿Qué pasó? Se muere Moisés. Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida por desobediente también. Pero mire, no era para menos con aquel pueblo que se gastaba Moisés. Lo enojaron tanto que Dios le dijo, dale una vez a la piedra. Y Moisés le dio más de una vez. Y Dios le quitó el privilegio simplemente por eso, oiga bien, de llegar a la tierra prometida. La vio de lejos, pero no entró en ella. Y escoge Dios a Josué para dirigir al pueblo después de la muerte de Moisés. Pero Josué fue bien claro. Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Haga usted lo que usted quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Jehová le dio una promesa en Josué capítulo 1 versículo 9, que es uno de mis versículos favoritos. Y le dijo, mira que te mando. No le dijo si tú quieres, no le dijo tú deberías. No, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le dijo, ay, si quieres, puedes ser un poquito miedoso, puedes tener un poquito de timidez. No, que te esfuerces y seas valiente. Y no temas, no desmayes,
porque yo Jehová tu Dios. Él no le dijo yo Jehová el Dios de Anita. Él no le dijo yo Jehová el Dios de Felipe. Él no le dijo yo Jehová el Dios de la pastora Ruth. Dijo yo Jehová tu Dios. Estaré contigo donde quiera, no en algunos sitios, donde quiera que tú vayas. Y comenzó Josué a marchar con el pueblo. ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza para Josué! Y comienzan a marchar. Y llegan al río del Jordán. Y allí en el río del Jordán era otro problema. ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? Si ese río es sucio, si ese río es caudaloso, ¿cómo vamos a cruzar? Se les olvidó que en un mar inmenso Dios lo dividió y ellos caminaron en el seco. No podían creer que Dios podía abrir un río, pero abrió un mar. Tú no puedes creer que Dios puede salvar tus hijos, pero te salvó a ti. Mire, yo no he sido fácil, ¿sabe? Felipe, no tienes que opinar nada. Yo no soy una persona fácil, todavía no lo soy, porque Dios no ha terminado la obra conmigo. Pero cuando yo me aparté de Dios, yo era terrible. Yo era terrible. Y yo me imagino a Dios diciendo, pero mira la chiquitita esta que se cree. Se cree que es grande y no me tiene a mí siquiera, no tiene el gigante, se olvidó del gigante, anda solita. Pero Dios me tuvo que arrastrar para que yo me diera cuenta de que yo sin Dios no era nadie. Se me olvidó lo que Dios había hecho conmigo. Se me olvidó de dónde me sacó Dios. Y Dios tuvo que, mire, bofetearme para que yo despertara de ese sueño profundo en que el enemigo me había puesto. No fue fácil. Es cuesta arriba. Pero para la gloria y la honra del Señor aquí estamos y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Santo es Dios. Santo Jesús. Se me había olvidado lo que Dios es capaz de hacer conmigo. ¿Y a ti se te olvidó lo que Dios es capaz de hacer contigo? Oh, porque mis hijos no le sirven a Dios. Dios se olvidó de mí. Porque Dios no me ha dado un trabajo, el trabajo que yo quiero, ¿ves? Dios se olvidó de mí. No. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Es en el tiempo de Dios. El pueblo de Israel llegó frente al río del Jordán. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? Y Dios nuevamente abre el río. Abrió el río del Jordán. Y ellos pasaron en seco. Y allí colocaron 12 piedras. Como testimonio de que Dios había secado ese río. Y ellos pasaron en seco. Y hace poco yo estaba viendo el Discovery Channel, el canal del descubrimiento. Y enseñaron que estaban las 12 piedras allí. Descubrieron hace poco que las piedras siguen allí. Eso eran 12 piedras, una por cada tribu, dando testimonio de que el pueblo de Dios pasó en seco por allí. Qué bueno es Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Pero antes de pasar, Josué decidió circuncidar a todos los varones. ¿Usted sabe por qué? Porque todos los varones que salieron de Egipto circuncidados habían muerto en el desierto. Dios no les permitió entrar a la tierra prometida por desobedientes. Se murieron en el desierto en los 40 años que estuvieron allí. Y los que iban a entrar a la tierra prometida era gente nueva, gente joven. Y los mandó a circuncidar Josué. Y cuando el pueblo de Jericó